Ya. No me batan gordine. ¿Lista? Ya. ¿Qué digo acá? Comencemos con las actividades. Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy la profesora Leticia Abogado y los acompañaré en el curso de comunicación cuarto grado. Comencemos. Vamos a estudiar al sujeto y al predicado, ¿sí? Y antes vamos a leer este pequeño fragmento. Dice así: mi tía Aurelia vive en España. Hace un mes mis primos, María, Juan y yo recibimos una invitación para visitar a la tía Aurelia. ¡Qué emoción! Viajaremos en avión por 18 horas. Estoy impaciente por preparar las maletas y llegar al continente europeo. Vayamos a observar las palabras resaltadas en las oraciones. Dice, ¿cuál es la diferencia entre estas oraciones? Mi tía Aurelia vive en España. Observemos bien. Tía Aurelia, un solo sujeto. María, Juan y yo recibimos una invitación. Más de un sujeto realizando la misma acción. ¿Sí? Luego tenemos viajaremos en avión por 18 horas. Aquí el sujeto no está expreso. Vamos a estudiar más adelante cómo se llaman estos tipos de sujetos. Ahora, lo más importante que debemos entender es que estas oraciones que acabamos de leer se llama oración simple. Una oración simple se compone de un solo verbo conjugado. Tiene la estructura de sujeto, que es un sintagma nominal, es decir, un nombre, más el predicado que corresponde a un sintagma verbal, es decir, el núcleo es un verbo. Vemos que el predicado puede ser verbal y nominal, que vamos a estudiarlo mejor en el siguiente video. ¿Qué es un sujeto? Sujeto es la persona, animal o cosa de quien se dice algo, es decir, quien realiza la acción expresada por el verbo. Es decir, el sujeto ejecuta la acción. Y el predicado es todo lo que se dice del sujeto, es decir, predica la acción del sujeto. Muy bien. Por ejemplo, en la oración, Alicia encontró un conejo. Hacemos la pregunta, ¿quién encontró al conejo? Lo encontró Alicia. Así encontramos al sujeto. Muy importante entonces, chicos, para identificar el sujeto y el predicado de una oración, debemos formular estas preguntas. Para el sujeto, ¿quién más el verbo de la oración? Así como en el ejemplo, ¿quién encontró al conejo? La respuesta nos lleva al sujeto. En ese caso es Alicia. Para el predicado preguntamos, ¿qué se dice del sujeto? ¿Qué se dice? Que encontró al conejo. Muy bien. Ahora, vayamos a ver los tipos de sujetos. ¿Sí? Tenemos que el sujeto puede ser expreso, es decir, yo puedo ver al sujeto, puedo identificarlo a simple vista, está expreso. Sujeto tácito cuando el sujeto está ausente, no está expreso, pero podemos identificarlo gracias a la desinencia. Desinencia es esta pequeña palabrita,
viajaremos. Gracias al os nos damos cuenta que se refiere a nosotros. Nosotros viajaremos en avión. Muy bien. Sujeto tácito. No está expreso, pero se sobreentiende. En tanto que el sujeto expreso, si bien está bien explícito en el texto, puede ser simple o compuesto. Simple si tiene un solo sujeto, es decir, un solo núcleo. Por ejemplo, tía Aurelia vive en España. ¿Quién vive en España? Tía Aurelia, un solo sujeto. En tanto que el sujeto compuesto tiene más de un núcleo, es decir, más de un sujeto realizando la acción. Por ejemplo, María, Juan y yo recibimos una invitación. Vemos que los sujetos son María, Juan y yo. Repitamos, tipos de sujeto. Expreso, tácito. Expreso puede ser simple y compuesto. Genial. Así, chicos, estuvimos conociendo al sujeto y el predicado y tipos de sujeto. Vayamos entonces a comprobar qué tanto hemos aprendido. Comencemos con las actividades. La actividad número 1 nos pide identificar al sujeto y al predicado. ¿Sí? Vamos a poner entre paréntesis al sujeto, encerramos al verbo y subrayamos el predicado. ¿Sí? Ustedes sigan el ejemplo. Voy a usar este como ejemplo y el siguiente vamos a realizarlo juntos. Perfecto, es muy importante encontrar primero el verbo. La vieja máquina se detuvo en la estación colmada de gente. ¿Cuál es el verbo? Aquí el verbo es se detuvo. Muy bien. ¿Quién se detuvo en la estación colmada de gente? La vieja máquina. Aquí ya encontramos al sujeto. Genial. Para no confundirnos, vamos a encerrar el verbo del resto del predicado. Así tenemos sujeto y con la letra P, predicado. Muy bien, sigamos con las otras oraciones. La siguiente oración dice: Cristóbal Colón llegó a América con sus 3 carabelas. ¿Qué hacemos primero? Hallamos al verbo. Muy bien. El verbo es llegó. Perfecto. Preguntamos, ¿quién llegó a América con sus 3 carabelas? Cristóbal Colón. Aquí encontramos al sujeto. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el predicado? Llegó a América con sus 3 carabelas. Vamos a encerrar siempre el verbo. Recuerden, el núcleo del predicado es el verbo y aquí tenemos el predicado. Sigamos. Nos dice, los animales más viejos fueron sacrificados. A ver, ¿cuál es el verbo? Los animales más viejos fueron sacrificados. Verbo, fueron. Perfecto. ¿Quiénes fueron sacrificados? Los animales más viejos. Aquí tenemos al sujeto. Muy bien. El resto corresponde a predicado. Nuevamente encierro al núcleo del predicado. Perfecto. Sigamos con un último ejemplo. Aquí nos dice, el profesor de matemática entregó las notas finales. Observemos bien, ¿cuál es el verbo? El verbo es entregó. Muy bien. ¿Quién entregó las notas finales? El profesor
de matemática. Muy bien, aquí tenemos al sujeto. Por ende, el resto corresponde al predicado y encierro al núcleo del predicado, que es el verbo. Muy bien, sigamos practicando. La siguiente actividad nos pide colocar el sujeto tácito. Recuerdan, no está explícita, ¿sí? En cada oración tenemos 4 oraciones, ¿sí? Pues bien, tuvieron que regresar porque no encontraban un asiento. Tuvieron. ¿Quiénes tuvieron que regresar? Pronombre, ellos. Muy bien. Entonces aquí el sujeto tácito corresponde a ellos. Necesitas de nuestra ayuda para pintar la casa. ¿Qué pronombre ponemos ahí? ¿Qué sujeto corresponde? Tú. Perfecto. Tú necesitas. Sigamos. Jugaban muy tranquilos, pero de pronto comenzó a llover. Jugaban. ¿Quiénes jugaban? Ellos. Estupendo. Último, a ver, tenía muchas ganas de verte este fin de semana. Observemos bien, aquí coincide con yo tenía muchas ganas y él tenía muchas ganas. Como el contexto no define bien dentro de una oración, vamos a escribir los dos sujetos. Yo y él. Muy bien, sigamos. Para esta actividad nos pide colocar sujetos simples o compuestos. Recordemos, sujeto simple, un solo núcleo y sujeto compuesto, más de un sujeto, ¿sí? Aquí nos pide, a ver, ya tenemos los espacios en blanco y tenemos que colocar los sujetos simples y compuestos. A ver, sale a la calle a jugar con sus amigos. Un sujeto simple, un solo sujeto. Podría ser Juan sale a la calle. Muy bien, un solo núcleo. Para la segunda oración pide más de uno, es decir, compuesto. Podría ser Carlos y María, sujeto compuesto, 2 núcleos. Carlos y María cocinaron una rica sopa paraguaya. Sigamos. Por las tardes riega las plantas. Necesito un sujeto simple, un solo núcleo. Podría ser por las tardes Leticia riega las plantas. Uno último. Debe ser 2. Sujeto compuesto, ¿sí? La y él son las estaciones más lindas del año. Podría ser la primavera y el verano son las estaciones más lindas del año. Repitamos de nuevo. Sujeto simple, un solo núcleo. Sujeto compuesto, más de un núcleo. Perfecto. Vayamos a recordar entonces los tipos de sujetos. Repitamos. Clasificación de tipos de sujetos. Tenemos sujeto expreso. Sí, está bien explícito y puede ser simple o compuesto. Simple, un solo núcleo, compuesto, más de uno. Y luego el sujeto tácito, que no está explícito, pero por medio de la desinencia del verbo, es decir, de su terminación, lo identificamos. Hasta aquí nuestra clase sobre sujeto y predicado.
En la siguiente clase conoceremos otra categoría gramatical y otra forma de análisis, así que no pueden faltar. ¡Hasta luego!